Ya, muy bien. ¿Cuántos alumnos son? Doctor, somos 52 alumnos. 6 alumnos pidieron permiso porque están en rotación en el hospital y los demás ya se van a conectar, doctor. Ya, entonces vamos a esperar unos 5 minutos más para poder empezar la clase. Ya, doctor, muchas gracias. Como ya saben, yo soy el doctor David Vilcarano, soy hematólogo, trabajo en el Hospital Loaiza y me han invitado para darles unas clases, a unas pequeños conversatorios en realidad sobre algunos temas. Uno de ellos, el primero que vamos a tener hoy, es sobre anemia o enfoque diagnóstico de la anemia. Bien, vamos a empezar entonces. La idea de estas sesiones es que ustedes participen. Yo voy a hablar, a veces hablo bastante en realidad, pero si tienen preguntas, si tienen dudas, pongan la manita alzada y vamos a responder todas sus preguntas. La idea es absorber las dudas, tratar de compartirles la experiencia que tienen en el manejo de pacientes, más que una clase magistral, porque con la tecnología actual en realidad ustedes pueden tener toda la información que deseen, pero la experiencia y en el manejo y las cosas particulares no están escritas, así que eso es lo que más voy a querer compartir con ustedes. Bien, chicos, entonces vamos a empezar. No, quizá durante la sesión vaya llamando a algunos de ustedes para que puedan responder algunas preguntas, algo sencillo. No es el fin molestar, sino básicamente tratar de que no se duerman. Muy bien. Vamos a ver entonces, voy a compartir la pantalla. Me confirman si es que se ve. Bien. ¿Se ve, chicos? Sí, doctor, sí se logra ver. Bien, perfecto. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor, también se le escucha muy bien. Ya. Bien. Entonces, vamos a empezar con esta parte. Ya, el título dice anemia ferropénica, sin embargo vamos a utilizar solo la primera parte para poder hablar sobre las generalidades y el enfoque diagnóstico de la anemia. Ustedes recuerdan que anemia en realidad es una entidad, un hallazgo, una descripción que lo vamos a ver asociado a múltiples patologías y como manifestación primaria de algunas de ellas, y que en realidad, independientemente de la especialidad que ustedes sigan, al final van a toparse con pacientes con anemia por la alta cantidad y la alta prevalencia de pacientes que tienen. En el Perú se estima que en algunas zonas hasta el 80% de los niños padecen anemia, y a nivel nacional más o menos el 30-40% de las gestantes va a sufrir de anemia. Entonces, es una patología altamente frecuente. De hecho, muchos de ustedes que están escuchando esta sesión tienen anemia. Así que no es una entidad que la vamos a ver necesariamente asociada a pacientes muy graves, con mucha comorbilidad, sino principalmente asociada a personas que forman parte de la población económicamente activa, de la población estudiantil, de los niños en edad escolar, etcétera, etcétera. Entonces es una entidad ampliamente distribuida a nivel de toda la población, de todos los grupos etarios, con algunos grupos etarios más prevalentes que otros, con el género femenino más prevalente que el masculino, pero presente en todos los estratos sociales, en todos los estratos
de tipo etario. Bien, entonces anemia vamos a ver siempre, y así que es necesario que tengamos presente y sepamos cómo enfocar cuando encontremos un paciente con anemia. Lo primero, tenemos que ver un poco de la epidemiología, ¿verdad? La epidemiología, hablando de anemia ferropénica en específico, que es la anemia más frecuente con mucho, en todos los grupos etarios es la más frecuente. Estimamos que en el 2011 existían 1.5 billones de personas con anemia ferropénica y el 2018 fueron 2 billones. En el 50% de los casos en adultos son de tipo anemia ferropénica. Y aquí ya vamos notando que cuando decimos anemia, no es sinónimo de anemia ferropénica, como ustedes muy bien lo saben, pero que muchas veces lo olvidan. Decir anemia no es sinónimo de decir anemia ferropénica. Anemia ferropénica es un tipo específico de anemia y anemia en caso solo es una descripción, en cambio, de que la masa eritrocitaria es insuficiente. La anemia ferropénica, hablando específicamente de esta, es responsable de al menos 3 millones de muertes maternas y neonatales por año. Fíjense que es bastante relevante su participación en la mortalidad mundial. En el Perú, el 2017, el 43% de los niños entre 3 y 36 meses, es decir, 580,000 niños, tenían algún grado de anemia. 43%, es una cifra altamente prevalente. 28% de las gestantes presentaban anemia, 160,000 gestantes presentaban anemia. Entonces, si nosotros vemos esto, no ha cambiado desde el 2010 hasta el 2017, que es donde se tienen las tablas ELENDES, 2018, 2019, las tablas ya no están actualizadas. Así que vemos que no ha cambiado. La prevalencia de la anemia prácticamente sigue presentándose en la misma cantidad durante todos estos años. Lo que sí ha bajado es que ya no hay tantos casos de anemia severa, han pasado a ser moderadas en algunos casos, o leve, pero siguen siendo pacientes con anemia, ¿no? La anemia severa en realidad tiene otro tipo de vinculaciones y obviamente su modificación es un poco más compleja. Pero fíjense que estas proporciones se van manteniendo a lo largo de los años en nuestro país. Y si hablamos por regiones, hay regiones que tienen prevalencias muy altas de anemia en niños entre los 6 y 36 meses, como por ejemplo en Loreto tienen 61.5% de anemia. En Junín, que es donde están ustedes en este momento, 53.3% de anemia en los niños, es decir, la mitad de los niños que viven en el departamento de Junín tiene anemia. Es algo bastante preocupante, algo que es necesario cambiar y algo por lo cual el Estado invierte dinero mal hecho en programas mal diseñados, pero que invierte dinero porque es un problema de salud pública. Entonces, al ser un problema de salud pública tan grande, con tantos efectos devastadores, como vamos a ver más adelante, es necesario que ustedes, como médicos generales, que es como van a empezar, tengan conocimiento de cómo se aborda a un paciente con anemia, cómo se hace el enfoque diagnóstico de una anemia, cómo se hace la clasificación diagnóstica y entiendan muy bien la relevancia de tratar, diagnosticar, seguir a estos pacientes. Muy bien, sigamos. Lo que les decía, no ha habido cambios, las gestantes siguen teniendo una alta prevalencia e incidencia de anemia. Al 2017, 28.5 de pacientes tenían. Recuerden que para gestantes el nivel de hemoglobina es mayor de 11 normal, ¿no? Varía un poco por el efecto de la hemodilución,
que sucede en las gestantes. Muy bien, entonces entendamos ahora sí qué es la anemia. La anemia, para términos prácticos, como es conocimiento en realidad general, parte de la cultura general, sabemos que anemia significa hemoglobina baja, ¿verdad? Eso significa, es una descripción, hemoglobina baja igual anemia. El detalle es que entender anemia de esa manera es muy simple. Y nosotros como médicos tenemos que entender la anemia en toda su dimensión para poder comprender todos los efectos que trae sobre el organismo de la persona que sufre de la anemia. Por lo tanto, desde ahora, cuando ustedes les pregunten qué es la anemia, deberán responder lo siguiente, que es una definición fisiológica y más extensa que nos permite definir y conocer mejor todo el alcance y repercusión que tiene la anemia sobre el organismo, y lo vamos a definir así. La anemia es la disminución de la masa eritrocitaria, definida como la condición en la cual el número de hematíes o su capacidad de transporte de oxígeno es insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas del organismo. Fíjense que esta definición en realidad es tan amplia que no se puede aplicar en la práctica clínica. La definición aplicable a la práctica clínica es hemoglobina baja por debajo de 2 deviaciones estándar del límite normal para el sexo y la edad correspondiente. Pero, ¿por qué digo que es tan amplia esta definición? Porque esta definición fisiológica de la anemia implica que cada organismo, cada individuo tiene los niveles específicos con los cuales su cuerpo trabaja adecuadamente. Y no solo eso, en cada grupo etario, según va avanzando por las distintas edades, un individuo va a necesitar diferentes niveles de hemoglobina para trabajar a un ritmo normal, para desempeñarse de forma normal. Dependiendo de la actividad que realice un individuo, va a necesitar también diferentes niveles de hemoglobina para que pueda realizar dichas actividades. No va a necesitar el mismo nivel de hemoglobina una persona que trabaja en oficina sentado, médico, que un deportista extremo o que un deportista de alta capacidad, un velocista, un maratonista. Necesitan distintos niveles de hemoglobina. Que la misma persona, sin ser un deportista de alta capacidad, de alta competencia, no requeriría. Por lo tanto, vamos a hablar de anemia cuando este nivel de hemoglobina es insuficiente para cubrir las demandas de oxígeno de su cuerpo. Eso es importante porque si entendemos la anemia así, entendemos por qué el nivel de hemoglobina en la altura es mucho mayor, porque en la altura hay menos oxígeno ambiental y por lo tanto las demandas de oxígeno no se van satisfaciendo con el mismo nivel de hemoglobina que a nivel del mar. Y por lo tanto el cuerpo necesitará un nivel de hemoglobina mayor para poder satisfacer las demandas de los diferentes tejidos del organismo. Entonces, si nosotros siguiéramos de forma estricta esta definición, entonces necesitaríamos cubrir un valor de hemoglobina normal para cada persona del mundo. Porque en realidad cada cuerpo debe tener su valor de hemoglobina normal en cada época de su vida, en cada etapa de su vida. Eso al momento no es posible, pero probablemente cambie durante los siguientes años. Probablemente durante los siguientes años en los cuales se va automatizando todos los sistemas de medición, en los cuales se va teniendo estadísticas en tiempo real, en los cuales se podrá verificar los distintos valores bioquímicos, hematológicos de las personas en tiempo real, a través de mecanismos cada vez más sofisticados que ni siquiera tienen que introducirse dentro del cuerpo, atravesar la piel, que no tiene que ser una jeringa. Entonces, en ese momento, el tener un solo reloj te enviará todos tus datos fisiológicos todo el tiempo hacia un celular, hacia un equipo.
y podrás construir entonces una gráfica de cuánto nivel de hemoglobina necesitas para tus actividades en ese momento. Y por lo tanto podrá decirte que una persona de nivel de hemoglobina normal necesitará 15, todo lo estoy hablando a nivel del mar obviamente, pero si ya está en 13, una mujer, quizá, como para ella era 15 lo normal, estando en 13 ya va a ser anemia, porque con 13 ya no tiene cubiertas sus necesidades y demandas de oxígeno. Más con la inteligencia artificial que se va desarrollando cada vez más, esto se podrá construir cada vez más fácil. Entonces, no estamos lejos, quizá, de empezar a usar esta definición más estrictamente. Por lo pronto, estamos utilizando las tablas estandarizadas de la OMS para definir la anemia, para definir los valores estandarizados de los distintos grupos etarios divididos por sexo, pero esto es por lo pronto. En unos años más, quizá ya tengamos valores individualizados y una definición más parecida, más apegada a lo que vamos a tener de manera fisiológica. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que, como hace rato se adelantaba, los valores de hemoglobina van variando de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, y van siendo distintos en hombres, en mujeres, de distintos grupos etarios, de distintas condiciones, ¿no? Tanto así que en el nacimiento, de hecho, tenemos niveles de hemoglobinas muy altos, porque así se requiere para tener unas reservas adecuadas de hemoglobina y porque el feto de esa manera puede entregar eficientemente oxígeno y al mismo tiempo tener una reserva para los siguientes meses que van a ser de un crecimiento muy, muy rápido. Va perdiendo la hemoglobina, cada vez van bajando más los valores y en la edad adulta, para las mujeres, vamos a decir que el nivel de hemoglobina para considerarse anemia es menor de 12, para los hombres menor de 13. Todo esto son datos a nivel del mar. Más adelante veremos datos según la altura. El recuento eritrocitario, que es otro de los datos que también vienen en los hemogramas que siempre van a ver. Número de Matías, menor de 3.8 millones por milímetro cúbico en mujeres y menos de 4.5 millones por milímetro cúbico en hombres. En el hematocrito, en cambio, menos de 35% en mujeres y menos de 40% en hombres. Esto para considerar anemia. Recordemos que estos tres valores, tanto hemoglobina como número de Matías como hematocrito, los tres miden la masa eritrocitaria, nos hablan de cuánto de capacidad de transporte de oxígeno de forma indirecta tenemos, pero que tienen algunas variaciones, ¿no? Y que en general, en condiciones normales, tienen o siguen una regla de 3. Es decir, si ustedes multiplican el número de Matías por 3, debería dar el valor de hemoglobina. Y si ustedes multiplican el valor de hemoglobina por 3, les debería dar el valor de hematocrito. No es exacto, pero es unos puntos más hacia adelante, unos puntos más hacia atrás. Esta relación se va a mantener en casi todas las situaciones clínicas, excepto en una que se llama talasemia, que probablemente van a analizar con más detalle en sus prácticas. Repito, número de Matías por 3 da el valor de hemoglobina y hemoglobina por 3 da el valor de hematocrito. Muy bien. Recordemos que tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos y las plaquetas, todos se sintetizan en la médula ósea y tienen una producción diaria que satisface y que reemplaza tanto a los tejidos que han sido, a las células que han sido eliminadas versus a las células que no. Un momento, chicos, disculpen.
Muy bien, chicos. Se vuelve a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya se logra ver otra vez. Ya, perfecto. Entonces, les decía que la médula ósea se va a encargar de reponer los elementos circulantes, como son hematíes, glóbulos blancos, plaquetas, a un ritmo que haga que no sean estos deficientes, que un ritmo controlado por medio de estrictos factores de crecimiento a nivel periférico. Muy bien, entonces la vida media de los hematíes es de 120 días. Cuando se acorte la vida media de los hematíes, hablaremos de un proceso de hemólisis. Cuando la vida media de los hematíes esté acortada, hablaremos de hemólisis. Y tenemos los valores normales que decíamos que es diferente para mujeres y varones. En hombres 4.5 millones por milímetro cúbico de hematíes, ¿no? Y tenemos una producción diaria también diferente. Si ustedes se dan cuenta, el 98% de la sangre, de las células de la sangre, perdón, de las células de la sangre son glóbulos rojos. Y solo el 2% de las células de la sangre son tanto granulocitos, leucocitos, y plaquetas. Sin embargo, si ustedes ven este gráfico, los granulocitos se producen en mucha mayor cantidad que los glóbulos rojos. Entonces eso uno diría, pero ¿cómo así si hay mucha mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre? ¿Cómo es que los glóbulos blancos se producen más? ¿A dónde se van todos esos glóbulos rojos? Pues la sangre es solo un medio de paso y transitorio para estos glóbulos blancos, porque la mayoría de estos van a migrar a los tejidos o van a terminar siendo destruidos en la misma sangre periférica en un periodo de 8 a 10 horas. Por eso, por la diferencia y la gran diferencia de vida media entre los granulocitos y los hematíes, siendo estos en número muy inferior a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se producen en mayor cantidad en la médula ósea y al igual sucede en las plaquetas. Muy bien. Cuando ustedes vean sus hemogramas, siempre, aparte de ver niveles de hemoglobina, niveles de hematocrito, de número de hematíes, de leucocitos, de plaquetas, también van a encontrar unos valores que llamamos nosotros constantes corpusculares o índices eritrocitarios. Tenemos al famoso volumen corpuscular medio, a la hemoglobina corpuscular media y a la concentración de hemoglobina corpuscular media. Cada uno de estos valores, de estos índices, son calculados. Solo el volumen corpuscular medio es calculado directamente por la máquina y el resto son calculados de forma inferencial mediante fórmulas matemáticas por la máquina de hemograma. El volumen corpuscular medio, como ustedes recuerdan, no hace otra cosa que una referencia hacia el tamaño del glóbulo rojo expresado en volumen en femtolitros. Tiene un valor normal de entre 80 y 100 femtolitros. Cuando tiene menos de 80 femtolitros, nosotros llamaremos microcitosis. Y cuando tiene más de 100 femtolitros, llamaremos macrocitosis. Tenemos otro índice eritrocitario que se llama la hemoglobina corpuscular media, que hace referencia a la media, al promedio en picogramos por decilitro de hemoglobina que trae cada glóbulo rojo. En picogramos de hemoglobina que trae cada glóbulo rojo. Y cada glóbulo rojo en promedio debería tener entre 27 hasta 31 picogramos de hemoglobina. Cuando tenga menos, porque está relacionado con la coloración en la sangre periférica, llamaremos hipocromía. Cuando tenga más, hablaremos de hipercromía, que para términos clínicos no tiene mayor relevancia. Es relevante la hipocromía y la hipercromía no tanto. Y luego viene la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos habla de básicamente cuánto de porcentaje en volumen ocupa la hemoglobina dentro del glóbulo rojo.
O sea, no es cuánta cantidad en masa, en peso, que es la hemoglobina corpuscular media, sino en porcentaje de volumen, cuánto ocupa la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Y esta concentración de hemoglobina corpuscular media la vamos a considerar que es normal hasta cuando está menos de 36%. Es un porcentaje. ¿Por qué 36? Antes utilizábamos esto para tratar también de aproximar el parámetro de tipo de anemia, pero su utilidad cada vez ha sido siendo cada vez menor y ahora ha quedado relegado básicamente a la detección de problemas de membrana eritrocitaria, anemias hemolíticas por defectos en la membrana eritrocitaria, como la esferocitosis hereditaria. Más de 36 de concentración de hemoglobina corpuscular media es altamente sugestivo de esferocitosis hereditaria. Muy bien. Existen algunos otros parámetros que algunos hemogramas también nos ofrecen, como por ejemplo el ancho de distribución eritrocitaria, que no es otra cosa que el índice de anisocitosis. Algunos nos van a ver RWD en sus hemogramas. Este índice de anisocitosis hace referencia entre el máximo y el mínimo del volumen corpuscular medio, es decir, cuánto de variación existe en el volumen de los glóbulos rojos. Por lo tanto, nos va a decir si los glóbulos rojos son en promedio todos del mismo tamaño o hay mucha variación en el tamaño y hay pequeñitos, medianos y grandes. Y hablaremos de que está muy elevado cuando está por encima de 12 y hablaremos de que está normal cuando está debajo de 12. Un ancho de distribución eritrocitaria anormal nos habla de que hay glóbulos rojos que están saliendo normalitos y glóbulos rojos que están saliendo con algún defecto en el tamaño. Una cosa a resaltar es que la talasemia, nuevamente volvemos a esta talasemia, es una entidad en la cual el número de hematíes se incrementa demasiado, pero a pesar de tener muchos glóbulos rojos, la hemoglobina cae. Porque todos los glóbulos rojos que salen son muy, muy pequeñitos. Una microcitosis e hipocromía extrema. Y esta microcitosis e hipocromía extrema hace que la cantidad de glóbulos rojos sea muy desproporcional en comparación con el nivel de hemoglobina. Por lo tanto, si yo multiplico en pacientes con talasemia el número de hematíes por 3, me va a salir un valor muy superior al valor de hemoglobina. Pierde la regla de los 3. ¿Ya? Y obviamente, todos los glóbulos rojos salen pequeñitos. Todos, bueno, la mayoría salen pequeñitos. Por lo tanto, el ancho de distribución eritrocitaria, el índice de anisocitosis, me saldrá normal en un paciente con talasemia, porque todos son pequeñitos. No hay variaciones bruscas en el tamaño. En cambio, en un paciente con anemia ferropénica, que también es microcítica hipocrómica, se mantendrá la regla de los 3 porque reducirán tanto el número de hematíes como el nivel de hemoglobina como el nivel de hematocrito, pero habrá hematíes que sí alcancen a tener la cantidad suficiente de hierro y salgan de tamaño normal y de tinción normal, y habrá hematíes que no lo alcancen. Por lo tanto, habrá hematíes microcíticos e hipocrómicos, como habrá hematíes que son normocíticos, normocrómicos. Y por lo tanto, el índice de anisocitosis será mucho mayor. Se dan cuenta que analizar estas cositas nos lleva también a pensar en la fisiología o fisiopatología de cada una de las entidades. Porque para entenderlo, obviamente tenemos que saber qué es lo que está pasando con la formación de los glóbulos rojos de cada una de estas patologías. Muy bien, muy bien. Entonces, luego tenemos otro valor que tenemos que recordar, que es el número absoluto de reticulocitos, que es convertir el porcentaje de reticulocitos, que es lo que normalmente nos dan las pruebas de medición de reticulocitos, a número normal de reticulocitos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Fácil. El porcentaje lo vamos a sacar
del número total de hematíes. Entonces, si me sale 2% de 4.5 millones por milímetro cúbico de hematíes. Eso será la cantidad en valores absolutos de reticulocitos. Podemos calcular con el porcentaje, o a veces también con el valor absoluto, el índice de producción reticulocitaria. ¿Para qué nos sirve este índice de producción reticulocitario? Que en realidad, en vez de aprenderse la fórmula, lo más fácil es descargarse un aplicativo o entrar a internet y poner calculadora de índice de producción reticulocitario y te sale inmediatamente para calcularlo solamente con el hematocrito y el porcentaje de reticulocitos. Pero lo importante es saber utilizar el valor que nos da. Este valor que nos da como resultado de haber aplicado esta fórmula nos va a hablar de la capacidad de respuesta de la médula ósea ante la anemia. ¿Qué quiere decir? Cuando el cuerpo tiene niveles muy bajos de hemoglobina, entonces las células que no reciben suficiente cantidad de oxígeno van a quejarse, van a levantar su voz y dirán: no me está llegando suficiente oxígeno, por favor, necesitamos más oxígeno. ¿Y cómo levantan la voz? Levantan la voz mediante la secreción de el factor inducido por hipoxia. Este factor inducido por hipoxia viajará a través del torrente sanguíneo, llegará al riñón, y en el riñón, en las células peritubulares renales, se detectará y estas células producirán eritropoyetina. Esta eritropoyetina irá a la médula ósea, seleccionará y estimulará las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, algunas Burst Formed Unit también entrarán sobre esto, y terminarán produciendo más glóbulos rojos. Entonces, eso es lo que debe pasar de forma normal. Si la médula tiene todos los elementos que necesita para formar glóbulos rojos y si no tiene ninguna patología asociada. Entonces, si yo a un paciente que tiene anemia y que no tiene ningún problema medular ni ningún tipo de carencia de sustratos, le calculo el índice de producción reticulocitaria teniendo anemia, este índice de producción reticulocitaria tratará de compensar la hemoglobina que hay para volverlo, para regresarlo a sus valores normales. Y para yo decir que está bien, que está compensado, tengo que encontrar una anemia de características una médula de características regenerativas. Y por lo tanto, el índice de producción reticulocitario lo encontraré por encima de 2.5. Entonces, un índice de producción reticulocitario por encima de 2.5 me dirá que la médula está respondiendo bien a la anemia y que por lo tanto no tiene deficiencia ni de hierro, ni de ácido fólico, ni de vitamina B12, ni de cualquier otro nutriente que necesite para formar los glóbulos rojos y que tiene la suficiente cantidad de eritropoyetina producida por el riñón y que no tiene ninguna enfermedad que esté afectando a la médula ósea que impida la producción normal de glóbulos rojos. Entonces, si yo veo este índice de producción reticulocitario, me daré cuenta que solo existen dos entidades que me van a producir una anemia regenerativa, hiperregenerativa, si quieren decir, con índice de producción reticulocitario por encima de 2.5. Estos serán tanto la anemia hemolítica como la anemia por pérdidas agudas, la hemorragia aguda. La hemorragia crónica no, porque la hemorragia crónica genera ferropenia y por lo tanto la médula ósea ya no tiene hierro para producir glóbulos rojos y por lo tanto los reticulocitos saldrán muy poquitos y el índice de producción reticulocitaria será menos de 2.5. En cambio, la hemorragia aguda sobre una paciente normal que tenía depósitos de hierro adecuados hará que la médula ósea intente compensar esta pérdida de sangre mediante el aumento de la producción de glóbulos rojos y por lo tanto reticulocitos. Muy bien, entonces calcular este índice de producción reticulocitario es muy importante y muy necesario al momento de hacer la evaluación de un paciente con anemia
Y cuando yo vea mi hemograma, lo tengo que evaluar de todas maneras. Muy bien. Entonces hemos visto algunos elementos que vienen en el hemograma, así que ya saben cómo tienen que ir viendo para qué sirve cada uno de estos valores. Entonces, recordemos varias cosas. Lo primero, y que siempre repito, incluso a los pacientes, decimos, la anemia, chicos, no es una enfermedad. Ya se los decía hace un momento cuando empezábamos esta clase. La anemia no es una enfermedad. La anemia es una descripción. La anemia es una entidad. Es un signo de que el paciente tiene alguna otra enfermedad que le está produciendo la anemia. De que el paciente tiene una enfermedad que le produce anemia como parte de sus manifestaciones. Por ejemplo, el COVID. El COVID genera tos. Yo no puedo decir que la tos es la enfermedad. Yo digo la enfermedad es el COVID, que como sus manifestación tiene tos. Igualito. Yo no puedo decir que la anemia es una enfermedad. Yo diré que quizá tiene una hemorragia uterina disfuncional que le está generando anemia. Yo puedo decir que tiene una úlcera péptica, que como una de sus manifestaciones es anemia. Yo puedo decir que de repente tiene un cáncer, que como una de sus manifestaciones está dando anemia. Yo diré quizá que tiene una hemólisis, que como parte de sus manifestaciones tiene anemia. Entonces, la anemia a secas, sin apellido, no es una enfermedad. La enfermedad es aquella que produce la anemia y la anemia solo es la manifestación. Por lo tanto, siempre que yo vea una anemia, debo primero caracterizar la anemia y saber qué tipo de enfermedad me está produciendo la anemia y recién ofreceré un tratamiento adecuado. Por eso es que yo les decía al inicio que los programas de control de la anemia en nuestro país están muy mal diseñados, porque están diseñados a combatir la anemia y no a la enfermedad que está produciendo la anemia. ¿Me entienden? No podemos diseñar como país un plan en el cual estemos tratando un síntoma. Debemos tratar la enfermedad que está produciendo la anemia en cada uno de los niños y para eso necesitamos obviamente un sistema de salud más potente que diseñe y que genere los mecanismos en las personas involucradas, en el personal de salud involucrado, que tengan la capacidad de analizar muy bien una anemia para que terminen y den tratamiento adecuado a la enfermedad que produce anemia. Muy bien, clarísimo, la anemia no es una enfermedad. Ninguna prueba para analizar la anemia es perfecta. Tenemos muchas pruebas que nos van a ayudar a evaluar la anemia, que nos van a ayudar a determinar la anemia, distintas pruebas, distintos métodos, el nivel de hemoglobina, el nivel de número de Matías, el hematocrito. Para evaluar la anemia o el tipo de anemia en sí, podemos tener saturación de transferrina, de ferritina, el número de reticulocitos, etcétera, etcétera. Cada una de estas pruebas tiene sus usos, sus problemas en la realización de la prueba, tendrá sus indicaciones y contraindicaciones, y es obligación de cada uno de nosotros tener al menos un conocimiento básico de cuándo utilizar cada una de estas pruebas, de qué significa cada uno de los resultados, de saber interpretar cada una de estas cosas para poder enfocar y dar un buen manejo general al paciente con anemia. No existe un algoritmo único del enfoque diagnóstico de la anemia. Me encantaría poder ponerles un algoritmo y decirles, chicos, cuando tengan un paciente con anemia le van a hacer esto, si sale esto, le van a hacer esto. No existe un algoritmo único. Existen un montón de algoritmos, cada algoritmo tiene sus propios defectos y cada algoritmo tiene sus propias virtudes. Cada algoritmo va a ser un poco más fácil de aplicar en distintos contextos y en realidad casi todos están equivocados y casi todos están en lo correcto al mismo tiempo. Por lo tanto, ustedes elijan los algoritmos de enfoque diagnóstico de la anemia de acuerdo al que más se les acomode a su modo de entender este proceso, de acuerdo al que más se les haga fácil de memorizar, de acuerdo al cual se les haga más fácil de aplicar. No hay un algoritmo único, traten de usar todos al mismo tiempo si es posible.
Muy bien, sigamos. Como cualquier entidad clínica, la historia clínica en el enfoque de un paciente con anemia es vital e importantísimo. No es lo mismo evaluar una anemia en un paciente mujer de 20 años que en un paciente varón de 85 años. Conociendo solo esos datos, uno va diciendo, obviamente, la anemia en el paciente varón de 85 años no puede ser por pérdidas ginecológicas, ¿no? Es absurdo totalmente. Y la principal causa de anemia en las mujeres en edad fértil sí serán las pérdidas ginecológicas a través de la menstruación. Por lo tanto, conociendo la historia clínica, conociendo los datos del paciente, el examen físico. Si yo veo un paciente que tiene la lengua con glositis, que tiene estomatitis angular, que tiene queilosis, que tiene caída del cabello, que tiene pica, entonces diré, este paciente tiene anemia ferropénica. Muy probablemente lo confirmaré mediante un estudio de ferritina, pero voy a tener una certeza o una aproximación muy potente de que realmente es una anemia ferropénica. La historia clínica nos va a guiar hacia qué prueba utilizar. Ahí utilizaré solo una ferritina. Diferente será si yo veo un paciente que tiene ictericia esplenomegalia. Entonces yo diré, este paciente parece que tiene anemia hemolítica. Entonces yo pediré pruebas para confirmar o descartar que tenga hemólisis. Entonces la historia clínica, con todo el examen físico que requiere, es básico y vital. Como en cualquier otra entidad clínica, es básico y no debemos olvidar. Y siempre aprovecho yo este acápite para decirles, chicos, ustedes como médicos deben acostumbrarse a que no pueden tratar exámenes auxiliares, porque los exámenes auxiliares son esos. No tratamos hemogramas, no tratamos niveles de hemoglobina, tratamos pacientes que pueden tener anemia como parte de su manifestación clínica. Tratamos pacientes que sufren de alguna enfermedad. Por lo tanto, no se puede evaluar un paciente solo viendo los exámenes auxiliares sin siquiera haber conversado o haber visto al paciente. Ahora se puede hacer a veces algunas consultas virtuales para algunas patologías, se puede aplicar, pero en la medida de lo posible debemos al menos conversar y saber cómo está en su estado general el paciente, ¿ya? Muy bien, entonces, recuerden, la historia clínica es vital. Iniciar siempre por lo más frecuente y por eso la anemia ferropénica siempre debe ir como parte de nuestro estudio ante un paciente con anemia, sea del tipo que sea microcítica hipocrómica, sea normocítica normocrómica, sea macrocítica. Un paciente con anemia debemos investigar el estado del hierro. El contexto clínico es muy importante porque no es lo mismo evaluar un paciente en emergencia que en hospitalización, que en consulta externa. En emergencia me importará si la anemia da síntomas de severidad o no. En hospitalización me importará si la anemia está relacionada o no con la causa de hospitalización o la enfermedad de fondo del paciente. En consulta externa quizá la anemia sea el principal motivo por el cual el paciente viene a la consulta externa. Entonces, el contexto clínico es muy diferente. En emergencia tendré unos minutos para actuar. En hospitalización quizá tendré unas cuantas horas. Y en consulta externa podré tener todo el tiempo del mundo para actuar. Entonces, el contexto clínico en el cual nos enfrentemos al paciente también es muy importante tenerlo en cuenta y que pueden coexistir múltiples mecanismos en el mismo paciente. El hecho de tener anemia ferropénica no excluye para nada que el paciente también pueda tener leucemia. El paciente con anemia ferropénica tiene todo el derecho de tener leucemia también. El paciente con anemia ferropénica tiene todo el derecho de también tener falla renal. Tiene todo el derecho de también tener deficiencia de ácido fólico, deficiencia de B12 y también tiene todo el derecho de tener anemia hemolítica. Así que un paciente puede tener todos estos tipos de anemia al mismo tiempo y en simultáneo.
no son excluyentes. Así que debemos nosotros pensar de que puede coexistir muchos mecanismos en un mismo paciente, sobre todo en los pacientes hospitalizados, sobre todo en ellos, que muchas veces la anemia por un solo mecanismo es muy difícil de encontrar, sino que más bien ahí coexisten muchos mecanismos. Bien. Como les iba explicando entonces, la anemia requiere, como muchas otras entidades clínicas, experiencia, arte y suspicacia para llegar a un correcto diagnóstico. No van a aprender a manejar anemia en esta clase. No se puede hacer eso. Pero en esta clase al menos van a tener algunas nociones más, algunas herramientas más, para que durante toda su práctica de su vida como médicos puedan guiarse, ¿no? Ese es mi propósito en realidad. No es que salgan duchos manejando anemia, porque eso necesita mucha experiencia, arte, suspicacia, ver pacientes. Pero lo que sí quisiera brindarles aquí es algunas herramientas para que puedan empezar el enfoque diagnóstico de sus pacientes. La altura geográfica es muy importante al momento de evaluar un paciente. Ustedes que están en Huancayo, yo también soy de Huancayo, así que lo conocemos directamente, vemos de forma empírica el efecto de la altura sobre el nivel de hemoglobina. Distintos niveles de altura, de altitud, tienen valores de hemoglobina más altos. Y existen las tablas de los clásicos valores de corrección para los niveles de altura geográfica distintos. También el volumen plasmático va a tener mucho efecto sobre el nivel de hemoglobina del paciente. Hace un momento decía que las gestantes tienen un nivel de hemoglobina inferior a lo que tienen las mujeres de su misma edad. ¿Y por qué? No porque el bebé se lleve la hemoglobina, no, sino porque la gestante tiene un volumen plasmático mayor. Por lo tanto, la hemoglobina se diluye y por lo tanto el porcentaje o el valor de hemoglobina que está en gramos por decilitro también va a disminuir, pero en proporción. Al final, la cantidad de hemoglobina que tiene incluso es mayor a la que tiene una mujer no gestante. ¿Se dan cuenta? Entonces, un paciente deshidratado tendrá un valor de hemoglobina falsamente elevado. Muchas veces llegan pacientes con 17, 18 de hemoglobina, totalmente deshidratados, y con hipercalcemia y todo, los hidratas bonito, y su hemoglobina baja hasta 10. Porque estaba totalmente deshidratado el paciente, y cuando yo lo hidrataste, e incluso a veces lo hiperhidratas, entonces su nivel de hemoglobina se diluye. Entonces, a veces algún paciente que tiene 9 de hemoglobina, pero es porque está totalmente hematoso, totalmente hiperhidratado. Entonces, ahí se diluirá el nivel de hemoglobina y eso no debemos confundir. El estado de hidratación también nos va a afectar y también tenemos que tenerlo presente. Muy bien. Entonces, acá hay algunos mitos sobre la anemia. Vamos a tener un descanso de 10 minutos, chicos, para que puedan ir a los servicios higiénicos, lavarse la cara a los que están durmiendo y también para que puedan hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar. Doctor, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Nos podría volver a repetir lo que quería mencionar acerca del conteo de los reticulocitos y cómo es que se relacionan con el porcentaje de ellos mismos? ¿O cómo se podría hallar? Esa parte no me queda muy clara. ¿Te refieres al valor absoluto de reticulocitos? Sí, sí. Ya. Lo que pasa es que algunas patologías, como por ejemplo la anemia plástica, para clasificar la severidad, te hablan del número absoluto de reticulocitos. Menos de 20.000 reticulocitos por milímetro cúbico, tú vas a decir que se trata de una anemia plástica severa. Entonces, tú tienes que encontrar el valor absoluto de reticulocitos para poder hacer esa clasificación, los criterios de Kamita para anemia plástica, ¿no? Es un ejemplo.
Entonces, pero si tú pides que te miden o te cuenten reticulocitos, cuando te dan el resultado te lo van a dar en porcentaje casi siempre. A veces te los dan ya directamente en valor absoluto, pero usualmente te dan en porcentaje. Te dicen 2% de reticulocitos. Entonces, con 2%, si yo voy a la tabla de criterios de Camita, me dice 20.000, menos de 20.000 reticulocitos. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo convierto este 2% en valor absoluto? Entonces, 2%, y lo único que tendría que preguntarme yo es, ¿2% de qué? Número absoluto de reticulocitos es 2% del total de hematíes, del número de hematíes. Entonces, yo sacaré el 2% del total de hematíes, 2% de 3.8 millones por milímetro cúbico, y eso me saldrá cuántos hematíes tiene el paciente en valores absolutos. ¿Ya? No sé si me dejé entender. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Si tienen alguna otra pregunta, chicos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿de qué forma se podría diferenciar una pseudoanemia anticlusional, como es el caso de las embarazadas, como os mencionaba, de una anemia así verdadera, ¿no? Porque entendemos que en la anemia, en caso de las embarazadas, pues el aumento del volumen plasmático pues hace ver que esta paciente tendría anemia. Pero ¿de qué forma podríamos diferenciar que de verdad esta embarazada pues no tiene anemia, ¿no? Ya. Entonces, para las gestantes, el valor de hemoglobina que vamos a considerar es por debajo de 11 para decir que es anemia. Entonces, si la gestante viene con 10.9 de hemoglobina, el efecto de la reducción de la hemoglobina ya no es debido solamente a la dilución, sino tiene que ver con algún otro mecanismo que le esté produciendo anemia. Típicamente en gestantes es por aumento de las demandas de hierro y obviamente la mayoría de las veces va a ser ferropénica, menos de 11. Ahora, la gestante, al igual que el resto de los pacientes, también puede tener efectos de sobrehidratación o de hipohidratación. Y para diferenciar esto, entonces yo tendré que evaluar el estado de hidratación en el examen físico de la persona. Veré si tiene edemas o no tiene edemas. Obviamente la gestante casi siempre tiene edemas en miembros inferiores, así que yo buscaré edemas en otras partes, por encima de la rodilla, por ejemplo, edemas en los miembros superiores, por ejemplo, de repente una hiperproducción de orina, o también que esté hemoconcentrada, buscaré si hay signos o no de deshidratación. Entonces, de acuerdo a eso, al examen físico, al volumen, al estado de hidratación general que yo vea, voy a poder evaluar si mi paciente tiene algún efecto dilucional o no. Pero para gestantes específicamente, como les decía, el valor de hemoglobina que yo voy a considerar normal es mayor de 11. ¿Ya? Mayor de 11. Menos de 11 ya lo consideraré anemia. Hay esa reducción, no porque exista anemia en realidad, sino porque hay un efecto de dilución que hace que los niveles de hemoglobina parezcan menores. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle cuál es la relación que existe con el fumar, ¿no? Porque dentro de las correcciones que ofrece la OMS también hace correcciones sobre los hábitos tabáquicos. Ya. En general, el tabaco, vamos a tener dos cosas, ya dos cosas. Primero que el tabaco, el hábito de fumar va a tener un problema de generación de un estado de inflamación, ¿ya? Un estado de inflamación. Entonces, este estado de inflamación va a generar aumento de los niveles de epsilina y por lo tanto vamos a tener una generación de anemia. ¿Ya? El hábito de fumar va a generar un problema de tipo inflamatorio y que va a generar niveles patológicos de hemoglobina, va a generar anemia. Segundo, el hábito de fumar va a producir a la larga, a largo plazo, problemas pulmonares. Por lo tanto, al haber menor reserva pulmonar, y si nosotros recordamos que la función del glóbulo rojo es llevar oxígeno a todos los tejidos, y si tenemos menor reserva funcional porque el tabaco está dañando el pulmón,
entonces el nivel de hemoglobina va a subir, porque el pulmón ya no va a entregar la cantidad suficiente de oxígeno a los glóbulos rojos para que estos lo trasladen a los tejidos y por lo tanto los tejidos inducirán la producción de eritropoyetina y por lo tanto subirá la hemoglobina. Tercero, el efecto del humo del tabaco va a desplazar a nivel de los alvéolos también al oxígeno y por lo tanto esto también producirá una menor entrega de oxígeno hacia los tejidos y por lo tanto del oxígeno de los pulmones hacia la hemoglobina y por lo tanto los tejidos y por lo tanto también hará que la hemoglobina en general sea mayor. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahí el efecto cuando es predominantemente inflamatorio generará una anemización del paciente, pero cuando es un efecto principalmente de tipo restricción de la cantidad de oxígeno que se entrega a la hemoglobina, principalmente de tipo poliglobulia. Así que en el paciente con tabaquismo es muy difícil en realidad realizar una corrección. Ya la OMS propone hacer algunas correcciones similares a la altura, sin embargo, es muy difícil aplicar eso porque tienes que evaluar primero si el paciente tiene o no repercusiones sobre el tejido y parénquima pulmonar antes que hacer la corrección. Por eso, esas recomendaciones de corregir en base a los niveles de tabaquismo del paciente no se debe aplicar hasta al menos haber realizado una evaluación general del estado funcional de los pulmones, que casi siempre va a estar en deterioro, en pérdida de la reserva funcional pulmonar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, entonces estos mecanismos que nos ha explicado también estarían relacionados al hecho de cocinar con leña y todo el humo que produce, debido a que esto es frecuente en nuestra zona, ¿no? Eso se llama biomasa, así le llamamos para la evaluación general. Entonces, el efecto de la biomasa es un tanto diferente, pero a la larga también va a producir un daño pulmonar crónico, ¿no? Y a la larga estos pacientes, sumados a la altura, porque la mayoría de las personas que están expuestos a la leña son personas de altura, que viven en altitudes muy grandes, entonces, sumados al efecto de la altura, generan policitemia más que anemia en estos pacientes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Algunos mitos que son muy extendidos sobre la anemia, vamos a tener que esto es un mito bastante prevalente, ¿verdad? Las personas robustas no tienen anemia, está por demás decir que es mentira totalmente. El peso muchas veces no tiene que ver directamente con el nivel de hemoglobina. De hecho, muchos gorditos en general no son saludables. La obesidad ya es un estado de inflamación y va a generar sobrecarga de hierro y un estado de inflamatorio crónico que puede producir la clásica anemia por enfermedad crónica si es que se le da el tiempo suficiente con las suficientes patologías asociadas, ¿no? Entonces, las personas robustas no tienen anemia, no es cierto, no es cierto. La obesidad no es un factor protector frente a la anemia.
Si tengo anemia es porque no me alimento bien. Esto no es cierto necesariamente. Es cierto sí en niños. En niños y en gestantes es cierto. Si no comen bien, si no hay una buena alimentación, con alimentos ricos en hierro, entonces los niños y las gestantes van a desarrollar anemia. Ellos van a desarrollar anemia. En cambio, en el resto de la población, el hecho de alimentarse bien o no ya no tiene nada que ver con los niveles de hemoglobina en general. En general ya no tienen mucho que ver con los niveles de hemoglobina. Así que cuando sus papás, sus mamás les digan, hijo, hija, coman bien, aliméntate porque seguro ya no comes y estás con anemia, en realidad ahí se equivocan un poco porque eso funcionaba cuando todavía eran niños. Ahora que ya son adultos, ya no funciona. La anemia, ya, el nivel de hemoglobina ya no tiene mucho que ver con la alimentación. ¿Por qué? Porque ya no tienes, porque casi todo el hierro que requiere tu cuerpo para la síntesis de hemoglobina viene directamente del reciclaje de los glóbulos rojos. Y solo 1 a 2 miligramos de hierro por día va a necesitarse. 1 en varones, 2 en mujeres. Y esta cantidad, que es muy poquita, viene en casi cualquier dieta. Por lo tanto, no es fácil que el cuerpo desarrolle, solo por deficiencia nutricional, una anemia ferropénica. Una anemia por deficiencia de vitamina B12, que de forma nutricional actualmente se ha hecho un poquito más frecuente por el veganismo. También es difícil de instalarse porque debería tener esta dieta por al menos 5 años para que empiece a afectarse los niveles de B12, porque las reservas de B12 duran 5 años. En estados de hipercatabolismo, ahí sí tiene mucho que ver el nivel de hemoglobina, la dieta, pero ligado más que nada al ácido fólico, porque las reservas de ácido fólico se agotan en 3 meses y en estados de hipercatabolismo pueden acabarse en una semana. Por eso es que la dieta en estados de hipercatabolismo sí tendría que ver. Pero en general, en una persona adulta, la dieta, una dieta insuficiente en hierro no va a inducir anemia. Por lo tanto, basados en esta premisa, si un paciente adulto tiene anemia ferropénica, así esta sea leve, esa anemia ferropénica no es porque el paciente no se esté alimentando bien. Esa anemia ferropénica en el paciente adulto es necesariamente porque pierden mucha sangre por algún lado. En las mujeres en edad fértil será a través de la menstruación, en los varones y en las mujeres que ya están fuera de edad fértil será por el tubo digestivo. Y por lo tanto, como médicos estarán obligados a, después de encontrar una anemia ferropénica en adultos, buscar el sitio de pérdida sanguínea y no quedarse solo en la anemia ferropénica y darle tratamiento con hierro. Será obligación de ustedes como médicos orientar al paciente para que vaya al ginecólogo, para que vaya al gastroenterólogo en búsqueda de la zona de donde esté perdiendo sangre. ¿Ya? Para eso, ese acápite. ¿La falta de proteínas genera anemia? No necesariamente. Existe en el CIE-10 una anemia por déficit de proteínas que hace referencia a la degeneración gelatinosa de la médula ósea, que en realidad no es necesariamente por falta de proteínas, pero que sí tiene una cierta relación a eso. Y tiene que ser un síndrome consuntivo, unas pérdidas de peso muy grandes, en las cuales se pierde tanto lípidos como proteínas, que dejan a la médula ósea sin el elemento estructural de lípidos y proteínas, y por lo tanto hacen una degeneración gelatinosa y mueren muchos precursores hematopoyéticos y el paciente tiende a hacer ligera anemia y, más importante, leucopenia y trombocitopenia. Entonces, es una situación bastante rara, podría pasar, pero en general no sucede. No es que la falta de proteínas vaya a generar anemia en general, no es así.
¿La anemia es hereditaria? La mayoría de las anemias no son hereditarias la mayoría de las anemias. Algunas quizá, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, pero el resto de anemias, como la más frecuente, que es la anemia ferropénica, no es hereditaria. Y sucede mucho que viene a consulta una paciente que cuenta que ella sufrió de anemia y que igual su hija o hijo también está sufriendo anemia, y entonces se pregunta si realmente eso será hereditario, porque ella lo sufría y ahora también lo está sufriendo su bebé, su hijo. Entonces uno le tiene que explicar que si es ferropénica, en realidad eso no tiene nada que ver con ser hereditario en el mecanismo de la anemia. Lo que sí es hereditario son los estilos de vida. Es decir, como a la mamá de la señora, es decir, a la abuelita daba siempre sus papillas con zapallo, papa, zanahoria, como parte de la alimentación complementaria en los infantes de 6 meses. Entonces, eso también se recomienda a las hijas, se pasa, ¿no? Se pasa el conocimiento. Y las hijas también, las mamás también alimentan a sus hijos con ese mismo tipo de papillas. Y a esa edad de los 6 meses, los niños en realidad lo que necesitan es hierro, porque se les acaban las reservas, los depósitos que habían acumulado al nacimiento. Pero dándole papa, zapallo, no vamos a aportar eso. Y el paciente empieza a hacer anemia, el niño empieza a hacer anemia. Entonces, lo que se está heredando es el estilo de vida, el tipo de papilla que se ofrece a los niños, pero no se está heredando un problema enzimático en realidad, ¿no? Los problemas enzimáticos son extremadamente raros. Las anemias que sí se podrían heredar, como les digo, son un tipo de anemia hemolítica. ¿Tener anemia hace susceptible al SARS-CoV-2 o a otros tipos de virus, a otros tipos de infecciones respiratorias altas? No te hace susceptible. No te hace susceptible el hecho de tener anemia. Si tú tienes anemia, no tienes más posibilidad de infectarse de COVID. No. Lo que sí sucede es que teniendo anemia, si la anemia es severa, hay más posibilidades de que te mueres si te da COVID. Hay más posibilidades de que si tienes influenza te puedas complicar, de que si te da neumonía te compliques y te mueras. Si tu anemia es severa, hay más posibilidades de que si ya te dio COVID, te mueras por el COVID. Pero no así que seas más susceptible. No eres más susceptible. ¿Los sueros vitaminados corrigen la anemia? No en general, salvo que sea una anemia por deficiencia de B12, ácido fólico, ahí sí. Pero si es una anemia ferropénica, no tiene nada que ver con vitaminas, sino con hierro, así que no importa cuántas vitaminas te pongan, no va a subir la hemoglobina. Anemia por no absorber hierro no es frecuente. Sí existe, pero no es frecuente. No es frecuente. Existe sobre todo ligado a las enfermedades crónicas. Hace un rato decía que en procesos inflamatorios crónicos van a existir niveles elevados de hepcidina que al final van a evitar que funcione bien una proteína de membrana, un exportador de hierro en la membrana celular que se llama ferroportina. ¿Qué es lo que sucede? Que estos niveles de hepcidina van a elevarse en estados de inflamación. Por lo tanto, un paciente con artritis reumatoide, un paciente con lupus eritematoso sistémico, un paciente con tuberculosis, que tienen estados inflamatorios crónicos, tendrán niveles elevados de hepcidina. Estos niveles elevados de hepcidina bloquearán a la ferroportina a nivel de la membrana celular. Recordemos que la ferroportina es el principal exportador de hierro desde el intra al extracelular. Entonces, un enterocito que acaba de absorber hierro a través de la membrana, a través del receptor dimetálico divalente, acaba de absorber hierro, tiene el hierro en el intracelular y lo tiene que pasar hacia el vaso sanguíneo, y para que lo exporte tiene que atravesar este hierrito una ferroportina. Pero como la ferroportina está bloqueada porque hay niveles elevados de hepcidina en un paciente con inflamación crónica,
entonces el hierro no sale del enterocito hacia la luz del vaso sanguíneo. Y por lo tanto, el enterocito, al descamarse, se irá con todo el hierro que había absorbido. Entonces, eso es una mala absorción del hierro promovida por una enfermedad crónica. Pero si no es el caso de una enfermedad crónica inflamatoria, entonces es muy difícil que exista una falla de absorción de hierro. Así que cuando venga una mamá con su hijo y les diga, pero doctor, yo le doy a mi hijo el hierro que me ha indicado, seguro no absorbe. Entonces, lo más probable es que eso no sea cierto. No es que el niño tenga un problema con absorber, sino que quizá está dando una mala mezcla del hierro. A veces lo mezclan con leche, lo cual va a inhibir la absorción del hierro. El hecho de mezclarlo solo con los alimentos ya inhibe y disminuye mucho la biodisponibilidad del hierro. Entonces, esta mala absorción del hierro siempre tomémoslo con pinzas, con muchas pinzas. La anemia se puede transformar en leucemia. Esto tampoco es cierto. Podría ser cierto solo en la situación en la que se trate de una anemia por síndrome mielodisplásico, una anemia plástica. En este caso, estas anemias sí pueden hacer mutación clonal, evolución clonal y convertirse en leucemia, pero son casos extraordinariamente raros. No es la regla. Tú puedes tener 4 de hemoglobina, si es ferropénica, eso no se va a transformar en leucemia. Tú puedes tener 3 de hemoglobina, si es por déficit de B12, eso no se va a transformar en leucemia. Tú puedes tener 2 de hemoglobina, si es hemolítico, eso no se va a transformar en leucemia. El hecho de que tengas anemia severa no hace que esto se transforme a leucemia. Solo las mujeres sufren anemia, está por demás decir que no es cierto. Las mujeres sí son más propensas a tener anemia por el hecho de la menstruación, pero no es que solo ellas puedan sufrir de anemia. Y la beterraga y la alfalfa, chicos, no tienen suficientes niveles de hierro para corregir una anemia ferropénica. La beterraga no tiene nada, la alfalfa sí tiene, pero no se absorbe bien. Así que no es recomendable los extractos de beterraga y alfalfa para corregir la anemia. Por más que es un mito totalmente extendido, no es lo que se debe hacer. Si el paciente quiere tomar, que tome, no hay ningún problema, pero eso no debe reemplazar al suplemento con hierro que ustedes le den. Entonces, la beterraga y la alfalfa se pueden utilizar solamente porque al paciente le guste utilizarlos, pero eso no debe reemplazar jamás porque no tienen ningún efecto sobre el nivel de hemoglobina. Lo que les decía, los niveles de hemoglobina que se van corrigiendo de acuerdo al nivel del mar. Esa es una tabla argentina, por eso es que solo hay hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que nuestro país tiene hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar de altitud, de ciudades que están a esa altitud, y estas ciudades sí pueden tener un nivel de corrección de hemoglobina mucho mayor. Por ejemplo, pueden llegar a tener hasta 3.5 en ciudades de Cerro de Pasco. Muy bien. De acuerdo a todo lo que estábamos hablando, tenemos que hacer siempre una clasificación de la anemia. Tenemos que decir y empezar a hablar de nuestros distintos tipos de anemia y clasificarlos para poder tener algo más claro. Entonces, de acuerdo al hemograma completo, vamos a ir por la patogénesis, que ya hablábamos hace un rato, hiporregenerativa y regenerativa. Calcularemos, de acuerdo al número de reticulocitos y el hematocrito, el índice de producción reticulocitario. Si sale más de 2.5, diremos es una anemia regenerativa. Si sale menos de esto, diremos que es normo o hiporregenerativa. ¿Por qué es importante? Porque nos importa la anemia regenerativa, en la cual tienes más de 2.5 de índice de producción reticulocitario. ¿Por qué nos importa esta? Porque solo existen 2 entidades, como mencionaba, que pueden producirla. Tanto la anemia hemolítica como la anemia por pérdidas agudas. Como la anemia por pérdidas agudas es muy fácil de evaluar, de ver, de visualizar, porque el paciente tiene hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, tiene una hemorragia intraabdominal, tiene un traumatismo, tiene epixtasismativa, hemorragia uterina, etc. Como esa es muy fácil de evaluar, si es que no hay nada de esto visible, solo nos quedará
una anemia hemolítica como causa de anemia regenerativa. Así que es importantísimo que reconozcan a esta anemia hiper o regenerativa. La forma de inicio, si es aguda o crónica, es importante porque esto nos va a dar distintas manifestaciones de acuerdo al tiempo que se instale. Si una anemia crónica va a tener el suficiente tiempo de adaptarse a los síntomas. Va a tener el suficiente tiempo de adaptarse a los niveles de hemoglobina. Por lo tanto, un paciente con 5 de hemoglobina, si le hemos dado el tiempo suficiente para que se adapte, y si tiene un corazón y un pulmón adecuados, podrá ir caminando por el mundo sin ningún problema. Y eso lo vemos muchas veces en consulta. Pacientes con 5.5 que seguían trabajando, levantándose todos los días a las 6, acabando totalmente agotados a las 6 de las 7 de la noche, pero haciendo todas sus actividades, subiendo gradas, trabajando todo el día. Porque son personas jóvenes con un corazón y pulmón adecuados. Sin embargo, si ese mismo 5 de hemoglobina los ponemos en cualquiera de ustedes de forma brusca, se nos mueren, porque no ha habido suficiente tiempo para que se adapte su cuerpo. Entonces, la forma de inicio es muy importante. Las constantes corpusculares nos van a clasificar a la anemia en 3 tipos. En realidad hay más combinaciones, pero el resto de combinaciones que no están presentes aquí no son útiles de forma clínica y diagnóstica. Solo estas combinaciones van a ser necesarias y útiles para poder recordar. La anemia microcítica hipocrómica, clásica anemia microcítica hipocrómica, que es de tipo, como todos recuerdan, que usualmente es la ferropénica. Pero la ferropénica no es la única. También podremos incluir dentro del diagnóstico diferencial de microcítica hipocrómica a las talasemias. También podremos incluir a la anemia sideroblástica. También podremos incluir a la intoxicación por plomo. También podremos incluir al déficit de cobre. Y también, por supuesto, a una parte de las anemias por enfermedad crónica. El 20% de todas las anemias por enfermedad crónica son microcíticas hipocrómicas. Y el otro 80% de las anemias por enfermedad crónica son normocíticas normocrómicas. Y dentro de estas normocíticas normocrómicas, también aparte de la anemia por enfermedad crónica, encontraremos a la anemia por falla renal crónica. Y ustedes dirán, pero doctor, también la falla renal crónica es una enfermedad crónica, entonces lo incluyo dentro de las anemias por enfermedad crónica, y no es correcto porque tienen fisiopatologías muy diferentes. La anemia por enfermedad crónica es la anemia inflamatoria que hace un rato les explicaba, es por aumento de la lepsidina que bloquea la ferroportina, que bloquea al principal exportador del hierro, que es justamente esta ferroportina, y lo bloquea no solo a nivel del enterocito, sino también a nivel del macrófago, a nivel del hepatocito. Y al bloquearlo a nivel de estas otras células, el hierro que estas tienen acumulado no lo pueden soltar. Y por lo tanto, el paciente, teniendo hierro, no lo puede utilizar, porque la inflamación impide que lo haga. Por lo tanto, es una anemia pseudoferropénica, la que se produce en el contexto de una anemia por enfermedad inflamatoria crónica. En cambio, la anemia por falla renal es por deficiencia de eritropoyetina, que en el 90% se produce a nivel del riñón. Por lo tanto, se produce anemia y es normocítica normocrómica por excelencia, pero fisiopatologías totalmente distintas. La anemia macrocítica puede tener también un montón de representantes. Antes de pasar, la anemia normocítica normocrómica, toda anemia en sus etapas iniciales es normocítica normocrómica. Es decir, la anemia ferropénica que recién está empezando es normocítica normocrómica. La anemia por deficiencia de B12 que recién está empezando es normocítica normocrómica. Otro grupo importante en las anemias normocíticas normocrómicas es también las anemias multifactoriales. Si es ferropénica, que da microcitosis e hipocromía, y también por déficit de B12 al mismo tiempo, y el déficit de B12 genera macrocitosis, entonces en promedio saldrá normocítico. Por lo tanto, nos confundirá, siendo ferropénica y por deficiencia de B12 al mismo tiempo. Entonces,
las anemias multifactoriales también tienden a ser normocíticas, normocrómicas. La anemia macrocítica puede ser de tipo megaloblástico y no megaloblástico. La megaloblastosis, chicos, no hace referencia a un tamaño en realidad. La megaloblastosis hace referencia a una fisiopatología y morfología eritrocitaria en específico. Hace referencia a la fisiopatología de que sea una interrupción en la duplicación del ADN. Una falla en la duplicación del ADN nos va a generar cambios megaloblásticos que podemos observar como disociación nucleocitoplasma, macroovalocitosis e hipersegmentación de los neutrófilos. A veces punteado basófilo. Todos estos cambios megaloblásticos los vamos a observar en el frotis de sangre periférica o en el frotis medular y van a ir asociados a la fisiopatología de falla en la duplicación del ADN. Esta falla en la duplicación del ADN puede estar ocasionada casi siempre por deficiencia de B12 y ácido fólico. Por eso casi se usan como sinónimos la megaloblastosis de deficiencia de B12 y B9. Sin embargo, no son sinónimos, porque existen otras entidades que también pueden producir megaloblastosis, como son por ejemplo, el uso de algunos fármacos como metformina, sidobudina, que producen megaloblastosis. Algunas alteraciones citogenéticas como la delección del 5Q, que produce megaloblastosis. Entonces, esas son las anemias megaloblásticas. Macrocíticas, megaloblásticas, deficiencia de B12, deficiencia de ácido fólico y lo que mencionaba, algunos fármacos como sidobudina, metformina o alteraciones citogenéticas como la delección del 5Q. Muy bien. Y luego tenemos las anemias dentro de las macrocíticas no megaloblásticas. Las no megaloblásticas quiere decir que no hay una falla en la duplicación del ADN, sino que son grandes por alguna razón. Y aquí tenemos clásicamente a las anemias hemolíticas adquiridas. ¿Y por qué una anemia hemolítica adquirida sería macrocítica? Porque cuando hay anemia hemolítica, decíamos, hay una anemia regenerativa. Y si hay anemia regenerativa, significa que los reticulocitos están muy elevados, ¿verdad? Entonces, hay mucho reticulocito en sangre periférica. Y resulta que este reticulocito tiene un volumen corpuscular medio de 160 femtolitros en promedio. Casi al doble del glóbulo rojo normal. Por lo tanto, cuando hay mucho reticulocito, tendrá a elevarse el nivel de hemoglobina, perdón, de volumen corpuscular. Cuando hay mucho reticulocito, tendrá a elevarse el nivel de volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio. Muy bien, muy bien. Después, ¿qué otro grupo tenemos acá? Tenemos a la anemia por hipotiroidismo, a la anemia asociada al alcoholismo, a la anemia asociada al síndrome mielodisplásico, a la anemia aplásica. Estas anemias también nos van a producir macrocitosis observable. ¿Ya? Más de 100 femtolitros. No es necesario decir macrocítica hipercrómica, no. Basta con macrocítica a secas. Bien. Entonces, los mecanismos de la producción de la anemia, chicos, van a ser básicamente 3. Y a veces hay combinación de estos mecanismos para que se produzca anemia en un paciente, ¿no? Pérdidas de sangre, anemia por pérdidas agudas. Aumento de la destrucción de los hematíes, anemia hemolítica. Y disminución de la producción de los hematíes, tanto en problemas propios de la médula ósea, como anemia plástica, como en problemas por déficit carencial, como en deficiencia de B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro, que no va a proveer producción adecuada de los glóbulos rojos porque falta el sustrato que se necesita para la producción de estos. Una vez que se instala la anemia, vamos a tener algunos mecanismos que tratan de compensar esta anemia, ¿no? Yo les decía que si le das tiempo suficiente al paciente se va a adaptar. Entonces, estos son los mecanismos de adaptación a la anemia. Lo primero que vamos a ver siempre es que va a haber una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, por una disminución del pH y un aumento del 2.3 difosfoglicerato que desplaza hacia la derecha la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina. Recuerdan que el 2.3 difosfoglicerato controla la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Se aumenta el 2.3 difosfoglicerato, disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y por lo tanto, si disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina va a poder soltar más oxígeno a los tejidos con una diferencia de presión menor.
Entonces va a soltar más oxígeno a los tejidos, por lo tanto, de esa manera se compensa que haya menor nivel de hemoglobina. También podrá producirse una redistribución del flujo sanguíneo priorizándose órganos nobles a expensas de otros. Se priorizará el corazón y el cerebro a expensas del riñón, la piel y el vaso. Y el cerebro, lamentablemente, no todo el cerebro, sino que se priorizan las funciones vegetativas cerebrales. No se prioriza la inteligencia y más adelante veremos qué efectos tiene esto. Habrá también un aumento del gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Y cómo que será este aumento de este gasto cardíaco? Porque disminuye la poscarga, porque disminuye la viscosidad sanguínea y también disminuye la resistencia vascular periférica, ¿no? Por lo tanto, aumentará el diferencial de presión arterial. Es decir, la presión arterial sistólica se mantendrá normal, pero la presión arterial diastólica disminuirá. Por eso el diferencial presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica será mayor en un paciente con anemia. Disminuye la poscarga porque disminuye la viscosidad y la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. ¿Ya? Muy bien. El aumento de la eritropoiesis se va a dar porque el paciente con anemia va a estimular, como les decía, va a llevar menos oxígeno a los tejidos. Estos tejidos van a producir IF2, factor inducido por hipoxia. Este IF2 va a ir hacia el riñón, en el riñón se producirá más eritropoyetina y esto generará un aumento de la eritropoiesis. Entonces son mecanismos que van a tratar de compensar la anemia. Y las manifestaciones clínicas de la anemia vamos a tener que son múltiples. A nivel respiratorio tenemos taquipnia, aumento de las infecciones respiratorias en casos de severidad, en casos leves, moderados, no aumentan las infecciones respiratorias, pero sí te hacen más susceptibles a morirte por infecciones respiratorias. Disnea, taquicardia, soplo, la presión arterial en aumento diferencial de presión arterial a nivel cardíaco. A nivel de la piel, el clásico signo de palidez. A nivel de los músculos habrá debilidad, fuerza muscular disminuida. Y a nivel cerebral tendremos una serie de efectos como acúfenos, mareos, cefalea, dificultad para concentrarse, irritabilidad, cambios de humor, somnolencia, insomnio, confusión, letargia, etcétera, etcétera. A nivel cerebral se afectan las funciones cerebrales superiores y se tratan de mantener hasta el límite las funciones cerebrales vegetativas. Porque, lamentablemente, chicos, la imaginación, la memoria, la capacidad de aprendizaje no son elementos vitales, no son elementos necesarios para la supervivencia. Una persona con baja capacidad de memoria, baja capacidad de aprendizaje, baja imaginación, pobre imaginación, puede seguir viviendo tranquilamente. Y por eso es que la anemia trae efectos devastadores, no sobre el individuo, sino como en la sociedad en su conjunto, porque destruye el talento de los niños. Porque los niños con anemia van a parecer normales, pero en realidad están perdiendo sus funciones cerebrales superiores. Están perdiendo su memoria, su capacidad de aprendizaje, su imaginación. Estos niños con anemia están perdiendo su talento, estamos perdiendo a los genios del Perú. ¿Por qué? Porque los niños tienen anemia y pierden las funciones cerebrales superiores. Entonces sucede mucho que ustedes se acercan a las comunidades más alejadas y las mamás les pueden decir muchas veces que, pero mi hijo el mayor también le decían que tenía anemia y ahora miren lo fuerte, trabaja todo el día en la chacra. Claro, señora, pero es que justamente ese es el problema, porque quizás si su hijo no hubiese sufrido anemia, ahora estaría en la NASA. Quizá. Pero como sí sufrió de anemia, ha seguido el mismo legado de trabajar y ser y no llegar a completar sus estudios, ¿no? Entonces, eso nos va a generar
la anemia, pérdida del talento. Entonces, no debemos permitir que el talento de nuestros niños se vaya perdiendo. A nivel ginecológico puede producir amenorrea. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, preguntas ya para terminar la clase. ¿Alguna duda, chicos? Disculpe una consulta, ¿cómo podemos saber los valores de los reticulocitos? Se pide, ya, se pide una tinción especial para los reticulocitos y te los dan. En algunos hemogramas te vienen reflejados. En los hemogramas automatizados de cuarta generación ya salen los reticulocitos. Pero si no te los dan, los puedes pedir como una prueba aparte, ¿no? Recuento de los reticulocitos y te sale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Qué órgano viene a ser afectado inicialmente al producirse estos cuadros de anemia? El órgano afectado inicialmente, el principal órgano afectado va a ser siempre el cerebro, ¿ya? A nivel, las funciones cerebrales superiores, porque no son funciones vitales. Entonces, esas van a ser las principales, ese va a ser el principal órgano afectado en las funciones cerebrales superiores. El paciente va a conservar la fuerza muscular, va a conservar la vitalidad cardíaca, pero va a perder las capacidades las capacidades o las funciones vitales superiores como memoria, aprendizaje. Son los principales y los primeros en afectarse. Por eso que incluso la anemia leve tiene efectos directos sobre esos procesos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿cuánto tiempo es necesario esperar para aplicar una corrección sobre la altura, ¿no? O sea, si un paciente, por ejemplo, viene de Lima, acá a Huancayo, y digamos, tiene una patología, o sea, ¿cuánto tiempo debería esperar para hacer una corrección? ¿A partir de cuánto tiempo ya debes corregir? Ya. Eso es muy variable, pero aproximadamente a partir del mes tú ya puedes aplicar que los niveles de hemoglobina deben haber subido en promedio hasta 3 gramos, ¿no? Entonces, si tú estás en la altura a 3.000 metros sobre el nivel del mar, como el factor de corrección es menos de 3, al mes ya podrías aplicar, ¿no? Más o menos a las 3 semanas, 4 semanas ya podrías estar aplicando el valor de corrección. Es diferente, por ejemplo, en Cerro de Pasco, donde el factor de corrección va a ser hasta 3.5. Entonces, ahí al mes quizá todavía no se alcance el factor de corrección, sino que tendremos que esperar un mes y medio, ¿no? Entonces, va a depender del nivel de altura y el nivel de corrección, porque la capacidad máxima de producción de hemoglobina de la médula ósea va a ser de 3 gramos hasta 4 en algunas situaciones, por mes. Esa es la capacidad máxima. Por lo tanto, a las 2 semanas, por más que ya empiecen a subir, todavía no van a llegar, pero al mes, ya a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya debería estar en un valor corregido y ya se podría aplicar tranquilamente el factor de corrección. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, tenía una consulta. En el caso de un paciente con anemia por pérdida sanguínea, ¿a partir de qué punto de nivel de hemoglobina se tiene que indicar una transfusión sanguínea, doctor? Indicación de transfusión sanguínea. Muy bien, muy buena pregunta. Ya, entonces, no hay un corte para transfundir. No hay un corte para transfundir. No hay un valor que yo te diga menos de 5, menos de 7, tienes que transfundir. No es así. Se transfunde cuando tú tengas síntomas de severidad de la anemia. Síntomas de severidad de la anemia, es decir, cuando tu paciente tiene disnea a esfuerzos leves o en reposo. Si tu paciente tiene síncope, si tu paciente tiene somnolencia, si tu paciente tiene mareos. Entonces, cuando tienes síntomas de severidad de la anemia, tú debes transfundir. Así que si tu paciente tiene insuficiencia cardíaca, los síntomas de severidad de la anemia empezarán mucho antes que
en paciente que es joven y tiene un corazón normal. Por eso, en general te recomiendan que un paciente con insuficiencia cardíaca, con infarto agudo de miocardio, mantengas la hemoglobina por encima de 10. Pero en un paciente que no es con insuficiencia cardíaca, que no tiene fibrosis pulmonar intensa, obviamente no vas a transfundir con un nivel de 10, sino que esperarás que tenga síntomas de severidad. Entonces, no vamos a transfundir un valor, sino vamos a transfundir cuando el paciente tenga síntomas de severidad. Entonces, esa pregunta nos ayuda a lo que les decía hace un rato. No tratamos exámenes auxiliares, sino tratamos pacientes. Así que yo no voy a transfundir cuando vea un número, sino cuando tenga síntomas de severidad. Y también nos servirá para recordarles que se transfunde concentrado de hematíes, es decir, un paquete globular, así le llamamos. Cada paquete globular va a subir entre 1 a 2 gramos por decilitro de hemoglobina, 1.5 en promedio. Entonces, cuando nosotros transfundamos, usualmente vamos a transfundir para que el paciente deje de tener síntomas de severidad. ¿Ya? Cuando ya no tiene síntomas, hasta ahí transfundo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada más, chicos. Bien. Entonces, por esta vez lo vamos a dejar ahí, chicos. Tengan buenas tardes todavía y ya nos estamos reuniendo en la próxima clase, en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.